Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodista de hoy miércoles, un día cargado de noticias, pero dirán ustedes, ¿qué día en Lanzarote no hay polémica y noticias? Pues la verdad que muy poco. Vamos a saludar a don Manuel García Deni. Buenas tardes, don Manuel, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas tardes, Jorge, muy bien. También está hoy Valentín Ollané. Buenas tardes, Valentín, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, muy bien. Bueno, sigue siendo el tema, después hablaremos de él, el tema de la piscifactoría, en este caso de las granjas marinas que se han instalado o se instalaron en su día en Playa Quemada y que ahora el gobierno de Canarias pues ha aprobado que se van a tener que desmantelar esa porque ya se han cumplido el plazo que tenían, pero la concesión que tenía, pero ahora ha abierto un nuevo procedimiento para que se puedan instalar frente al Guasimeta. De esto vamos a hablar después. Hemos hablado con el alcalde de San Bartolomé, que es el principal perjudicado, digamos, ese municipio, pero realmente Lanzarote, toda la costa este-sur, se ve perjudicada según los expertos. Por cierto, que acaba de llegar del Consorcio de Emergencia y Seguridad, del Consorcio de Seguridad y Emergencia, esta fotografía, y es un barco que encallaba hace 1 hora o 2 horas por la zona entre el Hotel San Antonio y la Olita, o la Ola, y en este caso se debe, sobre todo, Manuel, por el tema del mal tiempo, ¿no? Está el tiempo del sureste, y esto provoca que en fin, cualquier despiste, que no controle esa zona, que hay muchas bajas, que a marea vacía sobre todo, te pueden llevar a encallar, ¿no? Es una zona, más que una zona, una situación meteorológica compleja. Quizás sea el peor tiempo que tenemos en Lanzarote, el del sudeste, porque además no aporta normalmente nada bueno. Está el suroeste, que ese sí nos trae a veces agua, efectivamente, ese tiempo majorero que tanto nos gustaba antes en el campo, porque este nos trae tierrita. Este nos trae tierra y no precisamente para cultivarla. Yo creo que también hay, esto, vamos a ver, tiene que ver con 2 cosas fundamentales. Una es con el tiempo y otra es que en los últimos años ha aumentado considerablemente el número de barcos, de veleros y demás que se mueven alrededor de la isla. Hemos potenciado también una industria a través de los puertos deportivos y demás que la hace atractiva, y eso hace también que mucha gente coja barcos, unos con más pericia que otros. Y evidentemente cuando hay mucho movimiento en un lugar determinado, pues es lógico también que se produzcan algunos accidentes. Lo importante es que no tengan trascendencia personal y que las económicas sean las menores posibles. Bueno, un barco varado, en cualquier caso, según el Consorcio de Seguridad de Emergencia, que ha enviado un pequeño parte del suceso, fue en la zona del Hotel San Antonio, como dije, en Puerto del Carmen, y es un velero de unos 15 metros de eslora. Había encallado en la zona de la playa del Barranquillo, hombre, con ese nombre cualquiera del Barranquillo. En el lugar se encontraba la policía local, la Guardia Civil y Protección Civil, y los 2 ocupantes del velero, que es lo más importante, habían ya bajado por sus propios medios, no les costaba mucho la verdad, por sus propios medios, y se encontraba en perfecto estado, y simplemente solicitaron, y ahí se ve a los servicios de emergencia, que recuperaran toda la documentación personal, porque siempre esto es muy importante ahora por formular. Me imagino que tendrán seguro, que ahora tendrán que recuperar el barco. De todas maneras, Jorge, creo que no hay alerta, ¿no? Ni ningún tipo, y está la mar bastante sí. Yo creía que iba a ser menos fuerte, pero la verdad es que se ha levantado. Está bastante picada y se ha levantado bastante viento, ¿no? Y lo que decía Manolo, también a veces también depende de la pericia de los propios patrones del velero y del desconocimiento, ¿no? Que puedas o no tener de la zona a la que vas. Pero sí, efectivamente, yo creo que con el viento que hace y la marea como está, sí que algún tipo de alerta amarilla por lo menos tenía que... Es verdad, y esto siempre me lo decía cuando en Lancelot semanal teníamos al hombre del tiempo, que era una persona que trabajaba, en este caso, en el propio aeropuerto, en la torre del aeropuerto, para llevar el tema... Pla de apellido, me parece. Sí, y me comentaba, dice, Jorge, eso es como si tú en un momento determinado vieras, es decir, el viento que nosotros tenemos normalmente de norte, le das la vuelta, y lo que pasa es que tiene una dificultad, como decía Manolo, que prácticamente el 80%, por no decir, yo diría casi el 90% de la población de Lanzarote está en la vertiente de la costa sureste, y por eso cuando el viento que sopla, cuando soplan los alisios, ni nos enteramos porque allí nunca pasa nada y están acostumbrados, están preparadas ya las casas para este tipo
de tiempo, ¿no? Bueno, por cierto, que hablando de títulos de patrones de embarcaciones de ocio y de yates y deportivos, pues ayer dábamos la noticia, Manolo, no he visto que ningún partido político se haya hecho eco todavía, de que hay una protesta de unos 40, 50 personas que suelen sacarse el carnet todos los años, el título de patrón de embarcaciones, en la escuela de pesca. Se había hecho, antes de que existiera el gobierno de Canarias, se podía sacar esos títulos en la escuela de pesca, y resulta que este año hay una orden en el boletín oficial de Canarias que lo impide y tienen que irse a Gran Canaria. Sí, hace como un mes, 2 meses nos mandaron una nota en la que ponían las fechas de la celebración de estos, tanto de los titulines estos famosos como los de mayor categoría, y se concentraban fundamentalmente en las 2 islas mayores. Yo creo que eso hay que reclamarlo, porque es verdad que para presentarte al titulín no te vas, es mayor, mucho mayor el coste, y lo lógico es que si hay gente que se presenta, porque se sigan celebrando ahí, más en un sitio donde tenemos incluso unos cuantos puertos deportivos, y la gente, pues cada vez es más el interés que tiene en tener un pequeño barquito, o sea, bueno, cada uno adaptado a sus posibilidades económicas. Me parece que lo lógico es que se reivindique y se siga celebrando, porque eso es acercar esas posibilidades a todo el mundo. Y hay gente que incluso no tiene ni barco, simplemente le sacan el título por tenerlo. Sí, pero bueno, sí, como el carnet de conducir, que te puede hacer falta a lo mejor incluso para un tema laboral. Entonces lo tienen y punto, pero en cualquier caso ahí estamos viendo la orden del BOC, y ahí estamos viendo a una academia náutica de Bitácora que ha denunciado el hecho, pero no solo afecta a esa academia y otras muchos más. Lo que yo creo que es un paso atrás de gigante, que una de las escuelas de referencia pesquera, náutica marítima y pesquera, en este caso de Lanzarote, pues haya perdido esta posibilidad, cuando, insisto, me confirman que antes de que existiera el gobierno de Canarias, antes de la autonomía, ya esa escuela permitía dar ese tipo de títulos, ¿no? Hombre, para mí es un ejemplo clarísimo de doble insularidad, sin lugar a dududas. Es decir, porque es una... Y triple para los resoceros, que tienen que viajar encima, de la Graciosa. No, pero igual que las oposiciones, por ejemplo, que hay oposiciones a nivel de toda Canarias, y aquí se ponen los institutos en marcha para hacer las pruebas y los exámenes, etcétera, etcétera. Pues esto debería ser lo mismo, y más si encima comenta que antes se podía hacer aquí en Lanzarote. Y además llama poderosamente la atención que efectivamente, yo cuando leí la noticia digo, no hay ningún partido político que levante un poco la voz, porque efectivamente de doble insularidad sin lugar a dudas. ¿Cómo que tienes que ir a Gran Canaria, a Tenerife para examinarte? O incluso que las competencias puedan ser trasladadas, en este caso para el propio Cabildo Insular, que también estaría bien. Vamos a volver a aquellos años. A mí me lo contaba, es un marinero, que es una anécdota de cuando antes se sacaba, pues la gente sacaban esos títulos, que era el titulín famoso, que en el tiempo de Franco decía, mira, porque aquí los patrones sabían más que los que venían de la escuela, pero por la experiencia, porque lo habían enseñado sus padres y tal, sus abuelos, bueno, y entonces ese señor se fue a Madrid y tuvo que hacer, eso estoy hablando de los años 40, por ahí, después de la guerra, y tuvo que sacar el titulín, y el hombre pues... Y las pruebas las hacían en Manzanares, ¿no? No, y entonces le hicieron una de las preguntas era... El más cadena. Le decía, mire, si usted está en alta mar y viene un viento de 20 kilómetros, ¿qué es lo que hace? Dice, tiro cadena. Y si viene uno de 70 kilómetros, más cadena. Y si viene uno de 120, más cadena. Y dice, coño, ¿cuánta cadena tiene ese barco? Y dice, ¿y cuánto viento tiene esa cabeza? Pues más o menos es lo que va a ocurrir ahora. Por cierto, hemos hablado con Isidro Pérez, el alcalde de San Bartolomé, porque está el hombre preocupado, aunque cree que con la reunión que ha mantenido la presidenta del Cabildo, con los alcaldes implicados y también con representantes empresariales, pues cree que no se va a instalar finalmente esa jaula marina en la zona de Guasimeta. Tenemos que atender a que la isla de Lanzarote es una isla que debe apostar por la sostenibilidad, hay que ver medioambientalmente, hay que ver también que tenemos que apostar por nuestra economía principal, que es el turismo. Esto puede generar un impacto, yo no sé si ambiental, porque los informes que tenemos nos dicen que sí, no lo tengo que profundizar en ello, pero también genera un impacto visual. Nosotros
venimos históricamente de sobrevivir del turismo, y también de algo que no sé si se ha puesto sobre la mesa. En la última reunión estaban las cofradías de pescadores, estaba la patronal turística, estaba Solán, estaba la Cámara de Comercio. No es una cuestión solo política, sino que hay un movimiento civil y asociativo detrás que también está valorando tomar medidas contra estas instalaciones. Hay alternativas, ¿no?, en diferentes localidades de este país y en otros países más al norte de Europa. Se produce pescado, pulpo, gamba y otro tipo de productos del mar que se hacen dentro de tierra, y que sí es verdad que lleva una infraestructura y lleva unos sobrecostes sobre la empresa, pero yo creo que la viabilidad de estas empresas existe porque funciona en otros lugares. Bueno, efectivamente yo creo que no hay que demonizar ahora lo que son las piscifactorías o las granjas marinas, ¿no? Porque es lo que recomienda la Unión Europea, porque para la alimentación, por la falta de proteína, porque cada vez es más complicado extraer el pescado del mar, ¿no? Por lo tanto, esto es una cosa irreversible y que va a seguir existiendo y cada vez más. Pero es verdad que aquí al menos en esta mesa lo hemos dicho desde el principio, en una isla eminentemente turística, en una zona donde, aunque usted lo ponga en Playa Quemada, que ya afecta a los vecinos de Playa Quemada, pero también poco a poco puede afectar al resto de la costa, ¿no? Lo que es un disparate, vamos a ver, yo creo que es un avance tremendo el poder tener granjas con peces que nos garanticen una producción que vaya en la línea de las expectativas de la demanda. Eso es un avance, significaría un avance parecido al que significó el Neolítico, o sea, la domesticación de los animales terrestres en su momento, y es importantísimo. Lo que pasa es que después tiene que ver el raciocinio. O sea, vamos a ver, en una zona que está especialmente explotada como Costa Teguise y Puerto del Carmen, digo especialmente explotada porque es uno de nuestros principales recursos turísticos, donde no solo se bañan los turistas, donde no solo hay actividades náuticas cercanas, sino que además se convierte en una de las principales visualizaciones de ese espacio. Ahí no lo puedes poner, pero es que es de cajón. Lo lógico es que cualquier aportación que haga usted a un modelo económico ya preestablecido lo enriquezca y que no tenga impactos negativos. Pero a mí lo que me sorprende es que esto no es nuevo, que estos que van queriendo cambiar un modelo para hacerlo mejor del que tenemos no se dé cuenta de lo que empeora incluso el que ya tenemos. Me sorprende. Ahora venimos corriendo todos. Oye, que vamos a presentar, que vamos a no sé qué, pero chicos, que para qué le estamos pagando, que tienen que tener un mínimo nivel formativo y unas oficinas técnicas que sean capaces de prever estos impactos. Ahora bien, es que si lo vamos a quitar de Playa Quemada, donde el impacto era en el suelo de esa zona, para ponerlo en un sitio donde no solamente tendría impacto en el suelo, porque las cagaditas serán igual allí que aquí, y si se pueden corregir aquí, se podrían corregir allí y mantenerlos allí y garantizar un espacio. Yo creo que otra de las grandes equivocaciones es Canarias puede tener este tipo de industria. Más, no solamente puede tener, sino debe tenerla. Pero no tenemos que ir a concesión insular exclusiva para cualquier tipo de industria que se implante en Lanzarote. A lo mejor en Lanzarote no es viable este tipo de instalaciones por el uso grandísimo que tenemos ya de las zonas marítimas. Y a lo mejor en La Palma, que tienen menos uso marítimo de esa zona, o en El Hierro, o en La Gomera, podrían tenerlo y abastecernos todos. Bueno, solo hay, que yo tenga entendido, en estos momentos, ni en La Gomera ni en El Hierro hay jaula marina. Pero no tanto porque no quieran ellos. No, por las condiciones. Porque las condiciones no lo permiten, porque eso no tiene plataforma marina ninguna, y de que sale allí 100 metros ya hay 500 metros de profundidad. Yo oí esta mañana unas declaraciones de una responsable de Yaiza Atún, decía precisamente eso, que no, en la Gomera, en El Hierro y en La Palma no hay por una cuestión de que las condiciones no son las adecuadas. Yo creo que de todas maneras hay dos debates aquí, ¿no? Es decir, uno es que efectivamente yo creo que lo de las piscifactorías es una actividad a considerar. Lo que pasa es que aquí se ha hecho mal, o sea, y el ejemplo que tenemos de Playa Quemada,
pues ha sido un ejemplo que no Una vale, mala- no vale. una no- mala experiencia Una mala encima. experiencia. Entonces, claro, ahora están diciendo que efectivamente, durante todo el tiempo que ha estado actuando Yaiza Toom, la cosa ha cambiado muchísimo en cuanto a la alimentación con pienso de los peces, de los tal, etcétera, etcétera, y como que ahora está mucho más regulada. Y mi pregunta es, cuando se aprobó el plan, ¿por qué no establecieron también condiciones para aquellas, supongo que sí, para aquellas empresas que quieran Mira, generar yo- este tipo yo- de yo un actividad para poco- que no sea contaminante? Y después otra cosa, es decir, efectivamente, donde las van a poner es que no tiene sentido. Incluso ahora el Casino Club Náutico recibía ahora Sí. una nota de Va a prensa ser una diciendo manifestación. que sí, que va, bueno, por lo menos una reunión para informarse, sobre todo porque están diciendo, oye, si se instalaran estas jaulas marinas ahí en la costa, en Arrecife, etcétera, pues influiría también en el desarrollo de los propios deportes Ahora náuticos, casi ¿sabes? las jaulas marinas son como la bomba atómica, pero lo que quiero decir es que un poco también lo que hablaba Manuel antes, es el tema de que esto se viene tratando desde hace mucho tiempo porque estaba auspiciado bajo los gobiernos, tanto de España como de la Unión Europea, que lo están haciendo porque es necesario, porque está comprobado que se necesita proteína de pescado para tener alimentación lo más sana posible. Y porque cada vez hay menos pescado en los bancos, ¿no? En los bancos me refiero marítimos. En este caso, lo que quiero decir con eso es que el gobierno de Canarias y todo el mundo, el PSOE, porque aquí ahora se quiere echar la culpa que esto lo empezó Coalición Canaria. Claro, Coalición Canaria lo vio como un modelo que podía ser alternativo para dar una economía distinta a la isla y además porque era necesario. Pero quien realmente hacen después los estudios de detalle es el Partido Socialista, pero ni antes dijo nada el Partido Socialista, ni cuando ya se aprobó el PROAC, que ya estaba aprobado por parte del gobierno de Canarias anterior, pero después lo que es los estudios de detalle, que es lo que te permite dar los permisos, eso ya se hizo en la época del gobierno actual. Es decir, que aquí no se trata de echar la culpa a uno ni a otro, porque no tiene ningún sentido. El PSOE también lo ve bien, la creación de granjas, por mucho que la presidenta ahora se esté rajando la vestidura, porque no tiene ningún sentido. Hombre, Eso, la presidenta Jones, lo que ha aprovechado es la situación para hacer, digamos, para tener una nueva bandera no, pero yo creo que la en defensa, presidenta, porque no se ha reunido ni siquiera con la familia, ha ¿sabes? dicho dos cosas. Y lo ha dicho ahora, pudo haber dicho hace no, tres ahora años. está claro, y pero yo lo comparto. Y yo creo, exacto, y yo comparto también lo también. comparto. La primera es que esas competencias podrían ir al cabildo, porque si tienen la capacidad de ordenar Claro. su territorio, debe incluirse ese mar cercano. Claro. O sea, después ya verá quién lo tiene que ver y quién lo tiene que informar y demás. Pero que lo tenga el cabildo, porque nosotros sabemos mejor que nadie cuál es nuestro modelo. Nos podemos equivocar, pero lo conocemos. Y después también es verdad que esto hay que recurrirlo. O sea, son dos cosas, yo creo que bastante obvias y que se ha hecho y que hay que ponerse detrás de ella en eso. Y está muy bien que se haya reunido todos los sectores Exacto. implicados para que lo hagan. Si no estoy hablando de esto porque yo, desde hace mucho tiempo, cuando todavía nadie se rasgaba la vestidura con este tipo de cosas, yo siempre decía que este tipo de jaula iba contra el modelo económico de la isla de Lanzarote, por el que hemos apostado nosotros. Entonces, es muy complicado, pero por eso no hay que denostar a la jaula marina, ni al negocio económico que tiene. Y posiblemente, como bien decía Valentín, la modernidad ha hecho que cada vez produzca menos daño y menos impacto. Pero es cierto que a pesar de todo eso, yo creo que no es el modelo, porque tampoco nos puede decir, mire, destruye 50 personas, yo lo lamento mucho por esas 50 personas, habrá que buscarle la alternativa. Pero evidentemente para que se dé cuenta, 50 personas es lo que ocupa un hotel medio pequeño. 50 del sector personas. turístico. Hombre, a mí la duda que se me plantea es cómo se elaboró inicialmente un plan. Pues claro, está muy bien, fíjate tú, para una cosa que hacen bien, es decir, primero elaborar un plan y establecer una especie de mapa donde se pueden poner, perdona Manolo, donde se pueden poner las zonas. ¿Cómo es posible que quienes elaboran y preparan ese plan no se den cuenta de que tiene una afección, aunque sea una actividad absolutamente inocua, que no enfangue los suelos, que no interfiera los deportes náuticos, que no esté muy cerca de la zona turística, Pero donde van a ubicarlos? Usted no sabe tiene por qué ha sentido. pasado eso, por una cosa muy sencilla, y lo daba a entender Jorge antes sin querer decir eso específicamente. ¿Por qué no se ponen en La Gomera, en el Hierro y demás? Porque no hay plataforma. Claro. ¿Por qué se ponen aquí? Porque está hecho meramente por técnicos, Claro. por técnicos que están estudiando la geología. Dicen, mira, ¿dónde pueden ir a lanzar? Claro. Este sitio es ideal. Ahora, tiene que haber un trabajo posterior de quien realmente está viendo el modelo económico y dice, mira, ahí se podría poner, sería fenomenal, salvo
que ahí estuviera el sustento claro, ahí, del 80% de la población de Ahí Lanzarote. es donde entra el político. Y, Claro, que y tiene... eso falta. Pero ¿cuál es el problema que nosotros tenemos y qué lectura tenemos que sacar de esta situación? Una muy sencilla. Estamos llegando tarde a todos los planteamientos que se hacen. Claro. Se hace el planteamiento de la acuicultura, llegamos tarde. No hemos puesto el más mínimo interés. Y nos la cuelan, ¿por qué? Porque solamente nos damos cuenta de los goles cuando vamos a recoger la pelota en el fondo de la red. Esto nos ha pasado con esto. Nos ha pasado con el planteamiento de las energías renovables. Nos ha pasado con la movilidad. Nos está pasando con todo. No tenemos planificación ninguna. Y después otra cosa con la carretera. Es curioso que en el momento justo en el que el gobierno de Canarias está reivindicando, con toda la razón del mundo, las competencias en materia de costas, también tiene y entenderá muy lógico que sean los cabildos insulares los que puedan regular también las actividades que hay, digamos, en el mar más cercano. De hecho, la consejera de Agricultura del gobierno de Canarias, Alicia Van Ostende, aquí, cuando surgió el problema, antes de la pandemia, ella habló y dijo un poco lo que dice Manuel. Dice, oye, es que tuvieron tiempo para decir que esto no es lo que queríamos nosotros, o que lo que tal, como han hecho otras islas y tal. Y es verdad, es verdad. Lo que quiero decir es que también el gobierno de Canarias, de Ángel Víctor Torres, defiende también el modelo de la acuicultura, porque considera que es necesario, como lo considera la Unión Europea y lo considera el gobierno de Pedro Sánchez. Lo que pasa es que hay que saber dónde tiene que ponerse. Y efectivamente, Lanzarote, creemos todo, y de hecho, desde la presidenta del Cabildo hasta la Cámara de Comercio, pasando por los 4 alcaldes afectados y la Federación Turística, se han opuesto rotundamente a la instalación de... Hay que decir que de los pocos que se opusieron fue el Ayuntamiento de Yaiza, y Asolán. Y Asolán, la federación, en aquel entonces no era Federación Turística, cuando se creó, cuando se inició el trámite del PROAC. Pero bueno, poco caso le hicieron. Por cierto, que ayer una persecución policial que menos mal que terminó mal, pero pudo haber terminado mucho peor. En un control rutinario, de eso que se llama de filtro, que se hacía en el barrio de San Francisco Javier, pues resulta que un coche que por lo visto su conductor estaba en busca y captura, pues no paró en el control, y entonces pues obviamente la policía local pues los persiguió y tal, con tan mala suerte que en un momento determinado en una curva se le fue un poco el coche, venía alguien de frente, ahí estamos viéndolo en el puente de San Francisco Javier, venía enfrente otro coche, en este caso menos mal que era un coche fuerte, con una señora conduciendo, era un Jeep, Land Cruiser, y bueno, pero acabaron los tres, los dos que iban en el coche policial y la señora acabaron en el hospital. Hoy por suerte ya se la ha dado de alta a todos y están todos perfectos, pero el susto no se lo quita a nadie, ni a los policías ni a la pobre señora. Sobre todo a la señora, que no ha tenido en absoluto nada que ver, que iba transitando por allí. Yo creo que bueno, que se puede entender dentro de las posibilidades de un accidente. Lo que sí hay que ver es si los policías realmente iban con la pericia necesaria, si tuvieron en cuenta cuál es la situación en la que se encontraba, porque está bien detener a alguien que se salta un control rutinario, pero por encima de eso debe prevalecer el sentido común, porque invadir el carril contrario... No, fue porque se le fue el coche, no se sabe muy bien, pero imagino... No, está claro que no fue voluntario, pero lo que está claro es que si se pueden evitar ese tipo de circunstancias... Claro, yo lo que sí creo, yo siempre digo de broma, que en Arrecife es mejor no perseguir nunca a nadie, porque provocan más peligro el perseguirlo que el quedarte y ya lo cogeré otro día. Además, ¿no? Creo que esto en otro control. Es el puente de San Francisco Javier, pero esto después va hacia el camino de... Sí, pero mira la curva, si te das cuenta, ellos venían para acá en esa curva, claro que y ahí venía el jeep. Se puede entender que el control rutinario, hombre, si dices que estaba en busca y captura, a lo mejor tiene más sentido que vayas detrás de él, pero también lo de cortarles el paso. Lo que está claro es que hay que seguirlo, pero hay que seguirlo también teniendo en cuenta el riesgo que tiene. Pero yo creo que siempre hemos visto que en persecuciones policiales, no digo aquí, tienen riesgo. Vamos a ver, riesgo la señora incluso tiene que desplazarse para facilitar que ellos vayan. No, pero ahí ellos reconocen, según fuente cercana a la policía, se reconoce que fue que se le fue el coche, porque claro, la velocidad que iba en la curva, no pudo. Con lo cual el seguro le va a tener que pagar a la señora. Claro. Pero en cualquier caso, lo bueno es que han terminado todo bien. Además, uno de los policías había hecho una gran
intervención, casi se puede decir que salvó la vida de una persona. En el caso del accidente laboral en una tienda conocida de Lanzarote, fue el que intervino y el que prácticamente muchos creen que gracias a su actuación se salvó. Por lo tanto, yo no estoy diciendo, yo lo digo en broma, de que no debe perseguirse a una persona que se salta el control, porque hay que perseguirlo. Lo que digo es que hay que tener cuidado muchas veces, porque en el intento podemos incluso matarse ellos mismos, ¿sabes? Que hay que tener cuidado. Hay que la proporción, ¿no? La proporcionalidad del peligro, ¿no? Hay cosas inevitables, que por ejemplo hay un Baden que usted no ve, claro, va a una velocidad que usted cree que es la conveniente por el tráfico que hay y el coche se desplaza sin posibilidad de control. Eso es lo que se llama un incidente incontrolable y eso le puede pasar a cualquiera, incluidos los policías. Posiblemente fuera eso, pero lo que sí hay que tener cuidado. Yo me acuerdo con la experiencia cuando antes los periodistas, cuando empezábamos Manolo, era muy diferente. Y yo recuerdo que aquí había uno... creía que iba a decir que usted iba en un Renault 4 latas. No, ¿se acuerdan el tinajero, no? Que era el famoso, claro, entre comillas, ladrón de coches de alta gama en la isla de Lanzarote. Y yo recuerdo en una vez que habían robado ya 2 coches y había robado en una casa y tal. Y la Guardia Civil, en este momento yo estaba con un Guardia Civil haciendo un reportaje, los guardias civiles secretos de antes, y haciendo un reportaje para el Lancelot semanario, y recuerdo que estaba en el coche, que era el coche verde que todo el mundo conocía, era secreto, pero todo el mundo sabía que era el de la Guardia Civil, un 127 verde. Mi secreto no era. Y sobre todo lo conocían los ladrones, digo. Y entonces íbamos ahí y vieron pasar al tinajero que estaba en busca de captura. Bueno, llevaban en busca de captura yo creo que de los 12 años, y casi nos matamos, y eso que conducía bien el Guardia Civil aquel, pero yo estaba, vamos, asustado de verdad. Bueno, por cierto, que comentamos lo del parque eólico el otro día de Los Valles. El parque eólico de Los Valles está parado prácticamente todos los molinos, solo quedan 2, ayer al menos quedaban solo 2 en funcionamiento. Esto está haciendo, entre otras cosas, que no se esté vertiendo energía eólica, en este caso alternativa, limpia, en el sistema de producción de energía de la isla de Lanzarote. Y se está dando el dato cada vez más contrastado de que hace 4 años, estamos peor que hace 4 años, es decir, que en vez de evolucionar hemos ido para atrás. ¿Por qué? Porque se está consumiendo más, en 4 años se está consumiendo más energía diésel y por lo tanto fósil, y porque hay mayor producción y mayor consumo. Y el porcentaje, como no se ha aumentado el porcentaje de verter energía alternativa, pues estamos incluso peor, Manolo, que hace 4 años. Hombre, tendríamos que ver qué explicación da Ariagona González a eso. Mañana va a venir Ariagona, precisamente, para hablar. Yo creo que estaría bien que explicara cuál es esa situación y a qué se debe. Porque si ya es lamentable que no haya una mayor producción a estas alturas, todavía lo es mucho más que se esté perdiendo capacidad de producción por no adaptarse o no conservarse los molinos en el estado óptimo. Yo creo que ese tipo de cuestiones hay que seguirlas y hay que reclamarlas, porque en esto de la política... Mira, Manolo, cómo está, es que ese parque está ya... No, pero si yo le digo, yo estuve caminando hace poco por ahí y la impresión que me daba de abandono era tremenda. Es verdad que son unos aparatos que están ahí en la calle y que se oxidan y demás, pero si no, pero se oxida, pero si no tiene mantenimiento. Porque si tiene mantenimiento, no sé por qué no tiene. No los ves nunca. Me daba una sensación de abandono que lo comentaba con las personas que iban conmigo caminando. Esos son los 2 únicos que están funcionando. Aparte que ya está bastante desfasado ese tipo de molinos, que había que poner unos molinos más grandes, con mayor producción. Optimización mayor, exacto. En fin, creo que Osvaldo Betancourt, luego en el informativo lo verán, creo que ha denunciado esta situación. Esos molinos están precisamente están en los valles, en la zona del municipio de Parado, oxidado y desfasado. Hombre, el problema es verdad que ellos se escudan, el Cabildo de Lanzarote, la presidenta y su gente y sus consejeros se escudan en que eso tenía una empresa que llevaba el mantenimiento. Pero en eso se escuda, vamos a ver, porque esto lo dijeron hace meses, si realmente no lo están conservando, porque para eso tendrán que hacer una declaración de emergencia o lo que quiera que sea, pero tienen que evitar que eso se estropee. Creo que prácticamente nadie lo está conservando. Pues eso me lo dice el que me llama y el que me da la noticia. Si me dice eso me deja tiritando, porque yo pensaba, yo conozco el problema que tenían con esa empresa,
Pero me creía que inmediatamente se estaba poniendo solución a eso, posiblemente de una manera más cara, pero evitando que se llegara a ese estado. Hombre, es que fíjate una cosa. No sé si a lo mejor está en precario, en alguien que lo lleva en precario, tendrán a lo mejor un electricista que va de vez en cuando o algo así. Pero yo creo que es un paradigma del fracaso en general, el Parque de los Valles, del fracaso general que hay en la implantación de las energías eólicas. Porque mira que es difícil poner un parque eólico en Lanzarote, pero encima el que está funcionando resulta que está deteriorado, no tiene mantenimiento, etcétera, etcétera. Y es todo por pura burocracia y por falta de interés de la encima clase, que genera beneficio. Sí, es decir, que esto genera beneficio a Inalsa, que son los propietarios con el 5% que creo que tiene Endesa. Hoy hay un dato, Jorge. No, el porcentaje de Endesa es mayor. Mayor. Sí. Hay un dato. Puede ser el 40-60. Sí, yo creo que está sobre 40. Sí, a mí me da que sí también. Que hay un dato hoy en torno a lo que pasa es que es Lanzarote y Fuerteventura, porque es la misma unidad, digamos, eléctrica, de lo que han aportado las energías renovables a la electricidad que se genera en la isla. Y hablaban de un 14, menos de un 15%. Y me pareció demasiado. Lo que pasa es que, claro, está ahí metido Lanzarote y Fuerteventura. Y me parece demasiado también viendo lo que tenemos a nivel de molinos en la isla de Lanzarote, ¿no? Efectivamente. Por cierto, que ya cogieron la policía al presunto, ahora tendrá que ser los jueces quien lo diga, al presunto autor de la quema de 2 furgonetas en la calle cercana a la calle Portugal. Ahí estamos viendo cómo ardía, no sé si una multivan o una... Era una furgoneta y afectó al coche que estaba al lado aparcado. Sí, efectivamente. Bueno, pues ya han detenido al presunto autor de este incendio, que además creo que intentó robar, según también acusa en el comunicado que aparece, que acusa a la policía en el comunicado policial que nos ha enviado a los medios de comunicación. En este caso, Manolo, es bueno que se haya cogido. Yo nunca me gusta, en fin, pero es bueno porque este tipo de cosas, si no los que lo hacen tienen la impunidad de que creen que pueden seguir haciéndolo, o da el mensaje a otro de que se puede hacer y aquí nunca pasa nada, pues no. La policía no es tonta y cuando ve humo sabe que hay fuego. Sí, eso lo hemos venido diciendo aquí desde el principio, cuando lo que se quemaban eran contenedores exclusivamente. Creemos que ese tipo de actuaciones, si no se controlan, por la facilidad que tiene de hacerse, porque quemar quema cualquiera, o sea, acceso al fuego tenemos todo, y la ignorancia pues cada vez predomina más en cierta zona, y las capacidades para venganza y demás también. Este tipo de cosas tienen que ser perseguidos, hacerse público y a su vez que le caiga la condena que le corresponda, porque está claro que es un bien que usted tiene. O sea, yo siempre digo que hay que ponerse en las dos situaciones, en el que lo hace y en el que recibe el daño causado. Usted tiene su coche, no se sabe qué documentación y demás puede tener dentro, que va a desaparecer sin posibilidades de restituirse. ¿Por qué? Porque un imbécil, de la característica que sea y con el aliento que él entienda, le prende fuego a una propiedad que no es suya. Oye, pues si usted quiere que se compre un coche y le prende fuego, que tampoco es bonito de ver, pero oye. Hombre, lo que sí hay que decir es que han sido bastante efectivos. La policía, al cogerlo, pues esto pasó el viernes, si no me equivoco, de madrugada. Del viernes pasado. Del viernes pasado de madrugada, a la 1:00 de la mañana fue cuando pasó esto. Actuaron muy rápido los bomberos, pero ya estaba la furgoneta en llamas y menos mal también consiguieron por lo menos apagar el fuego del coche que estaba al lado. Pero digo que bastante rapidez a la hora de detener a este individuo, ¿no? Me imagino que no sé si habrá colaborado los vecinos en la zona cuando vieron el fuego o lo vieron o lo que sea, pero me parece que ha sido una actuación, porque mira el pirómano de los contenedores, que se paseaba en bicicleta por la mitad de la isla quemando contenedores, y lo cogieron gracias a una cámara de una de las calles de seguridad. No, por eso yo era lo que iba a decir precisamente, me adelantaste ahí, porque yo soy de los que siempre he defendido el hecho de que uno puede ir por la calle sin sentirse vigilado. La presencia de cámara, pues pierde uno parte de esa intimidad, porque es verdad que nadie se va a dedicar a mirar las cámaras ahí sentado en la policía, lo que pasa cada segundo, pero lo veo como una posibilidad de evitar este tipo de cosas, que haya cámaras en la calle, que se vean los movimientos, porque a lo mejor no ves al que ha quemado, pero si a las 3 de la mañana la única persona que pasa por delante de una cámara a la hora en que se quema, la probabilidad de que sea la cámara de seguridad es verdad que pierde intimidad y está muy cuestionada en algunos estados,
pero realmente ha resuelto miles de hasta asesinatos y claro, gracias a las cámaras. Te sirva a posteriori, no es que Claro. un policía esté delante a ver qué pasa a las 24 horas, pero si hay un incendio y tienes una cámara en la esquina de la calle, mira y rebobinas porque está grabando. Entonces, y ves si que hay alguien un pasó tipo- por ahí a esa hora, es muy probable que fuera eso. Antiguamente tú sabes que Lanzarote puso, ya en la época de José María Espino puso cámaras, o sea, fue una cosa innovadora. El problema es que no sabían cómo funcionaba y nunca pudieron grabar nada, pero bueno, eso fue otra historia. Por cierto, que el Comisión Obrera ha sacado un comunicado diciendo que, bueno, que ha negociado con Arrecife Bus unas mejoras tanto para los trabajadores como también para el servicio. Vamos a ver si podemos ver esta noticia y luego vamos a hablar, no sé si ha llegado todavía, Pedro Hernández, que vamos a hablar del tema que también ha sido polémico, el tema de la famosa extracción de una cabra que estaba en peligro en el risco de Famara y los bomberos fueron, la sacaron y luego creo que con un helicóptero, ¿no? Se empleó, creo que fue un helicóptero que se empleó y luego se colocó en un sitio pues más en lugar, dicen algunos. Pero era una cabra salvaje. Sí. Que son las mismas que quieren eliminar. Realmente... Eso es lo que la parece. pañada y con una sola Pero más bueno, complicado. eso es lo que me dicen que no se puede ver esa noticia. Vamos a ver lo de las guaguas. La gratuidad del servicio de transporte público ha ocasionado un desajuste en el servicio que se ha visto desbordado. Por ello, Comisiones Obreras demandaba más trabajadores, la adquisición de más vehículos y nuevas rutas, y su secretaria general nos hablaba del avance en estas mejoras. Ya tenemos a disposición 2 guaguas nuevas para la flota, la empresa nos los ha comunicado, ¿vale? Están en rotulación para preparar y en el trimestre de este año serán otras 2 guaguas más. Además se va a añadir ya desde el 6 de febrero una nueva línea para Playa Blanca, aparte de la que existe, debido a los retrasos, al volumen de usuarios que existe ahora mismo en las guaguas, y después la contratación de trabajadores. Nosotros le decíamos que era insuficiente la plantilla para poder cumplir con los descansos diarios, con el descanso semanal, 2 días de libranza y la sobrecarga. Pues han contratado la semana pasada 2 trabajadores conductores o conductoras más, esta semana empiezan 4 y más otros 4 que están en formación y en preselección interna de la empresa. Nosotros no nos atrevemos a decir que sea suficiente, pero es un avance que la empresa se haya tomado esto con seriedad y con responsabilidad. Desde la empresa concesionaria insisten en que la mayor dificultad ahora es la contratación de conductores. Ampliamos las medidas en buscar conductores. Es verdad que encontrar conductores nos está costando bastante. E incluso ahora hemos hablado con todas las autoescuelas de Lanzarote para que si tienen nuevas incorporaciones que se saquen el carnet, nos manden el currículum para nosotros entrevistarlos y en el caso de estar interesados que empiecen a trabajar con nosotros. Pero, ¿por qué ahora es tan difícil encontrar conductores? De vernos con dificultades en contratar conductores, hay que decir que esto no es solo a nivel de Lanzarote, sino que es a nivel también en toda la península y en todas las Islas Canarias. Nos consta que muchos conductores que se dedicaban al transporte, ahora mismo en lugar de hacer transporte de viajeros, se han pasado a hacer transporte de mercancías. Y esto es debido a la pandemia, que como en la pandemia el transporte público, tanto discrecional como regular, disminuyó mucho, pues muchos conductores se fueron al transporte de mercancías. Arrecife Bus cuenta en la actualidad con 62 guaguas y confirma que desde que en septiembre se aplicara la gratuidad se han incrementado el uso del transporte en 5.000 usuarios diarios. Claro, ha aumentado por el tema, entre otras cosas, que es bueno que aumente porque cuanto más se utilice el transporte público, mucho mejor. Pero claro, yo creo que hay que actualizar también el tema de los servicios, los contratos que se hacen con las compañías, para que, entre todo, porque si no, no vamos a mejorar nunca el transporte público en el Lanzarote, que yo creo que ha mejorado, pero todavía falta, yo creo que falta una vuelta de tuerca más para que tengamos ese transporte que el ciudadano se sienta a gusto cogiéndolo. Y ahora, con esto de la gratuidad, está ocasionando que hayan zonas, sobre todo la zona de Playa Blanca, Puerto del Carmen y Costa Teguise, que está habiendo problemas en horas puntuales, en horas puntas, sobre todo, del día. Hay sitios en los que no hay problemas con el transporte público, que es en aquellos sitios en los que no hay problemas, no hay transporte público. Y esa es una de las otras cosas que tiene que ver. Se está viendo problemas allí donde hay transporte público porque se sienten desbordados. Y hay otras zonas que siguen teniendo que usar el coche particular como única opción para trasladarse de un sitio a otro. Y eso me sorprende muy especialmente en una isla donde a los políticos les gusta hablar de sostenibilidad, de movilidad, de plan de tráfico y de planes y planes y planes, pero el único plan es no hacer nada.
y no se ha hecho nada. Sorprende que en una isla donde parece que el desarrollo sostenible es una seña de identidad desde la época en que César Manrique jugaba al boliche en Famara, y no tenemos absolutamente nada. Yo no he oído en estos 20, 30 años que llevo en los medios de comunicación hablar con seriedad a un político del transporte público. En su momento, José María Espino planteó lo que era un prototipo de transporte municipal, que fue novedoso en su momento. Me lo recuerdo a él cogido de la mano de su hijo, subiéndose en una de las guaguas, pero aquello se quedó ahí. O sea, no ha evolucionado, no ha habido sensibilidad. Y no ha habido sensibilidad ni con eso, ni con el transporte en bicicleta y demás. Tenemos que apostar necesariamente por mejorar la movilidad de los lanzaroteños. Es una pena que los mayores de 65 años y los menores de 17, que no tienen posibilidades de conducir, los mayores de 65 años sí, pero hay mucha gente que pierde habilidades y no puede, porque no somos capaces de poner los medios necesarios. Pero mira, una cosa, no solo por el turismo, es decir... No, porque yo no le hablo a usted del turismo para nada. ¿Ustedes conocen a alguien que cuando venga del aeropuerto diga que va a coger la guagua? No, que va a coger la guagua para venir. Muy poco, pero cada vez hay más. Cada vez hay más, pero claro, pero Jorge, ¿sabes lo que han hecho en todo este tiempo? Lo mejor que han hecho, efectivamente, que lo llevan, bueno, yo lo he visto en Gran Canaria cuando voy, desde hace ya muchísimo tiempo. Es el panel diciéndote cuánto puede tardar la siguiente guagua. Porque antes llegabas y no sabía qué hora. Estaban los horarios ahí que no se cumplían, quitaban líneas, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, la parada de guagua del aeropuerto, de la T2, la interinsular es la T2, ¿no? Es aquello de las cosas más desangeladas que te puedes echar en cara. Tiene un banco pequeño para 3 personas, un trozo de cristal, es una cosa, pero ¿quién coge la guagua cuando llega al aeropuerto de Lanzarote para ir o a Recife, a Playa Blanca, donde sea? Nadie, todo el mundo tira de los taxis porque no funciona, porque tardan muchísimo las guaguas. Y eso, imagínate si lo llevas a una persona que en Playa Blanca está esperando para coger la guagua para venir a trabajar a Recife. Yo creo que, por ejemplo, habría que tener un planteamiento, yo no sé si existe, pero de que haya ya una línea solo de la guagua para el aeropuerto, como hay en Gran Canaria, que va... y que se promocione, y que se conoce, porque a lo mejor es verdad que hay alguna guagua que va al aeropuerto, pero como no lo sabemos porque sí. No, que hay seguro. Sí. Pero quiero decir que tienen que promocionarse. ¿Por qué? Porque usted llega, vamos a ver, yo cuando voy a Las Palmas no me planteo coger un taxi porque, oye, me levantan 30 euros por ir al hospital o donde sea, pues, o llevo mucha prisa o cojo la guagua que salen 10 minutos. Salen 10 minutos y por eso, y además cumple, ahí salen 10 minutos y salen 10 minutos. Nosotros vamos ahora a publicidad y volvemos. Bueno, pues tenemos aquí a Pedro Hernández, activista social, también profesor de la Universidad de Turismo de la isla de Lanzarote. Buenas tardes, don Pedro, ¿cómo estamos? Buenas tardes, muchas gracias, muy bien. Don Pedro, el otro día le hicimos una noticia aquí en lo informativo sobre el polémico asunto de las famosas cabras que han vivido siempre, o por lo menos siempre creo yo que las he visto, en el risco de Famara. Como bien sabe usted, hay una vieja polémica de que hay gente que son proclive, conservacionistas, profesores universitarios, botánicos, que consideran que es necesario quitar las cabras del risco porque producen un daño importante, sobre todo a la flora. En este caso, usted, mucha gente creía que estaba a favor de esto, de que sacaran a las cabras, incluso que las mataran. Aclare usted toda esta situación porque he visto que no le han entendido muy bien el informativo y lo han puesto un poco, lo han criticado mucho, vamos. Es normal, vivimos en una sociedad donde hay un ecosistema bastante diverso y plural y en este asunto hay un debate científico importante, ¿no? Pero en el caso particular de Lanzarote, yo creo que hay que poner sobre la mesa que las cabras llevan el mismo tiempo que llevan los humanos aquí. O sea, que llevan más de 2.500 años probablemente, ¿no? ¿Pero en la zona esa del risco? En todos lados de la isla, en todos lados, ¿no? Incluso siempre se ha utilizado ese lugar como en las épocas de carencia, de falta de lluvia, como suelta de burros, de camellos, de cabras, de todo tipo de animales, porque la gente no podía sostenerla, ¿no? Yo creo que se está confundiendo... Y porque era el sitio más verde. Claro. Se está confundiendo una cuestión que me parece importante, que es los espacios naturales protegidos en Lanzarote y en Canarias, pero en Lanzarote no tienen gestión. No solamente es necesario poner en un mapa que este espacio natural protegido, con la categoría que sea, parque natural, paisaje protegido, sitio de interés científico, lo que sea,
sino que hace falta gestionarlo. Si no, usted no hace nada. Y para gestionarlo hacen falta los instrumentos de gestión de esos espacios que no tienen. Pero, don Pedro, el caso más yo a emblemático, usted que lo lleva alguna vez, lleva con este discurso usted más de 30 años, no se ha hecho nada en 30 pero años. es que no han cambiado la situación. Es que no han cambiado la situación. Entonces hacen falta recursos materiales, hacen falta recursos humanos y hace falta tener los instrumentos y luego recursos financieros para gestionar el 42% de la superficie de la isla. Y el caso del archipiélago Chinijo y el Risco de Famara, que forma parte del archipiélago Chinijo, lo que hace falta es gestionarlo. Esa es una cuestión. Y luego la otra cuestión que me llama mucho la atención, la preocupación que hay por la biodiversidad, que todos deberíamos de tenerla, porque estamos en una crisis climática y todo el mundo científico habla de que estamos ante la 6ª extinción. Esa biodiversidad necesita también que se ponga sobre la mesa que toda la isla se ha convertido ahora mismo en un escenario turistizado, pero un escenario para actividades deportivas. Los ayuntamientos, las empresas privadas, el cabildo. ¿Te refieres a las pruebas deportivas? Me refiero a que cualquier cono volcánico está siendo ahora mismo colonizado y hay un problema de pérdida de biodiversidad importante porque sobre todo las pocas aves que hay en estos periodos de ahora, desde diciembre a junio, necesitan tranquilidad para los periodos de cortejo y necesitan mucha tranquilidad para la nidificación. ¿Usted está en contra de que, por ejemplo, Manolo, que le gusta mucho caminar, vaya por ahí por la...? No, con Manolo no, los demás. No, Manolo no. no estoy en contra. Pruebas deportivas multitudinarias. Pero de todas formas, no nos perdamos por el camino que estemos en el risco. Estamos hablando de las cabras. ¿Está a favor o en contra? Hay una realidad que se ve de distinta manera. No hace mucho tiempo, No, hay que gestionarla. Hablaban de extinguirla, o sea, eliminarla. Sí. O sea, los mismos que son grandes protectores, que hacen una ley para los animales, las cabras ya no son animales. Las cabras se convierten en y cosas, en Gran Canaria, se cosifican, se le pegan tiros. Cuando lo que se tiene que hacer es gestionar esa parte de la naturaleza, porque las cabras también tienen derecho a ese uso, ¿no? Lo que no, y sobre todo la opción que adoptaron en Tenerife y en Gran Canaria, que es contratando helicópteros y matándolas a tiros. Hay que gestionarlas, son seres vivos sintientes que tienen derecho a la vida. Muy bien, Pedro, pero vamos a ver, ¿por qué usted está a favor o en contra? No, aparte de que hay que gestionar, que lo hemos entendido todo, y yo le doy totalmente la razón de que es un desastre, porque aquí llevamos 30 años, se declaró parque natural del archipiélago Chinijo y eso... El primero de Canarias, en 1986. 86 y no se ha hecho nada. No se tienen ni los instrumentos, ni el plan de ordenación de los recursos naturales, ni el instrumento que gestiona, que es el plan rector de su gestión. Y cree que con declararlo ya se salvan las cosas. Bien, pero aparte de eso, Pedro, que te doy la razón, pero la gente lo que quiere saber es por qué está usted a favor de que no se saquen las cabras. Porque no cree que lo que dice... yo lo que estoy a favor es de que se gestione. Sí, pero eso lo hemos entendido. Pero ¿usted cree que las cabras no hacen un daño real, que es lo que dicen y lo denuncian muchos científicos botánicos de la Universidad de Las Palmas? No lo sabemos. Si la ciencia lo está diciendo y yo parto del principio de la honestidad, es posible que sí, pero esa no es la solución mientras no haya gestión de ese territorio y mientras no haya gestión también de otro tipo de intervenciones que están siendo extremadamente dañinas para la biodiversidad de la isla. A mí me dijo un amigo suyo que allí lo que se puede hacer es sacar y sacando poco a poco, no tiene por qué sacarse a todas, y que haya siempre un número mínimo que... Se puede esterilizar a una parte, que son métodos que yo podría entender, pero a mí me parece más grave para la biodiversidad de Lanzarote, la vinagrera, que está completamente ha colonizado todo, hasta el Parque Nacional de España. Es una planta invasiva introducida para un uso que ya no tiene, que era la alimentación de animales que teníamos cuando vivíamos en una economía de subsistencia. Y eso no se trata cuando las cabras además tienen una función también de distribución de las semillas y demás, que yo creo que eso hay que estudiarse con seriedad. Pero es verdad que las cabras comen de todo. ¿Cuántas cabras debería haber en ese espacio? No eliminarlas totalmente, sino cuántas, pues a lo mejor con un macho solo era suficiente para 20 o 30 cabras y en lugar de matarlas, pues esterilizarlas para que fueran desapareciendo en su ciclo natural de vida. Pero Pedro, ¿hay datos científicos que digan que la existencia de cabra en el Risco de Famara se ha cargado gran parte de nuestra flora autóctona? Hay un sector, hay una doble corriente, hay una corriente entre la que yo me incluyo que está por defender la vida y sobre todo la vida animal y la vida vegetal, y hay que responsabilizarse también de proteger la biodiversidad. Y hay otro sector que considera que atacando, matándolas, tanto a los gatos como a las cabras, como a los perros, a todo lo que consideren que hay que matar para preservar otra parte de la biodiversidad, ¿no? Yo no estoy en esa corriente y tampoco conozco los datos, si son rigurosos y científicos, tal y como está diciendo un sector de la opinión pública. Yo creo realmente, Pedro, que el debate está bien que se abra, porque además
reabre otro debate, que es efectivamente el que dice Pedro, el de la gestión y el uso de estas zonas protegidas. Es muy importante que se Pero ponga yo creo sobre que el debate aquí no existe, es decir, es más el debate porque Pedro Hernández está a favor de que no se maten las cabras, que tal, que realmente el debate, porque cuántas cabras hay salvajes ahora mismo que haya que haya que debatir sobre ellas, matarlas, hacer apañadas, esterilizarlas, etcétera, etcétera. ¿Cuántas? Es que ni lo sabemos, porque entonces, el debate no existe más allá de que Pedro Hernández, que se supone que es el abanderado del ecologismo, haya dicho que a las cabras no se las maten porque no suponen un peligro para la biodiversidad, desde mi punto de vista. Pero sí que efectivamente habría que tener claro qué es lo que se hace. Y además, en Gran Canaria, quien decidió matarlas y no hacerlas apañadas son gente de izquierda, de Nueva Canarias. Es decir, Antonio Morales contrató a 2 tiradores que venían del Parque Nacional de Doñana, que fueron los que desde el helicóptero se cargaban a las cabras. Ha nombrado usted aquí la villa, ¿eh? Sí. No digo porque le estoy viendo el cartelito aquí, salvar Chirasoya. Y creo que Antonio Morales creo que no le tiene muy buena estima a don Pedro. Yo creo que el debate es más por la persona que hace este tipo de declaraciones que en realidad por el debate en sí, porque a lo mejor el debate en sí no es preocupante. De hecho, no sabemos si efectivamente están teniendo una incidencia las cabras. Y yo, por ejemplo... Pero eso es lo que a mí me gustaría saber, sinceramente, para poder tener una posición claro, mira, Jorge, en esa noticia más adecuada, de Pedro que publicó Lancelot Digital, hay una porriada de comentarios de la gente preocupada, unos a favor, otros en contra. Pero hay mucha gente que dice que incluso que hasta las cagaditas de la cabra permite otra vez que las mismas plantas que se comió vuelvan a crecer. Sí, claro, tú, claro, por eso eso es verdad. Pues por eso te digo. Igual que las aves permiten que van trasladando la semilla. ¿Qué debate hay? Pero por ejemplo, está de verdad las abejas, que son muy importantes. Si las cabras se comen todas esas flores, pues por lo visto también, eso me dicen algunos, es decir, los que están a favor de quitar las cabras, de que es importante de que se mantenga, en este caso, el ecosistema actual, pero sin las cabras. Yo la verdad que eso me gustaría tener datos científicos. Pero Pedro, como veo que usted no quiere mezclarse, no quiere usted manifestarse muy a fondo, de las pocas cosas que usted no es radical, porque debe ser que también algún tirón de oreja ha recibido por defender a las cabritas, ¿no? No he recibido tirón de oreja. Más allá de, sí, bueno, mandan mensajes, la gente dice lo que quiera, pero yo desde el punto de vista de lo que considero más justo, a mí me parece que es un acto muy violento, lo que se hizo en Gran Canaria, lo que se hizo en Tenerife, lo que se hizo en Gran Canaria, matando las cabras, contratando un helicóptero, tiradores en la zona de Wiwi, y me parece un acto extremadamente violento. No deja de ser un fracaso de buscar una solución alternativa que no signifique matar a la verdad es que es una imagen muy romántica. Mira, ahí estamos viendo imágenes de cabras en el risco de Famara, ¿no? Pero es que es muy romántica, pero es verdad que las cabras comen de todo, Pedro. Pero es que yo conocía a un señor de Papagayo, que tenía una tienda, que tenía 4 o 5 cabras allí en Papagayo. No sé si tú conociste al que estoy hablando. Sí, sí. Y yo le decía, ¿pero usted qué le da de comer a las cabras? Dice, yo le pongo unas gafas verdes y a comer piedras. Dice, pero no era tanto para eso, pero es verdad que comen de todo, ¿eh? Las cabras comen de todo y hay que tener cuidado, ¿eh? Es un pero que herbívoro. El problema es que este asunto lo que oculta es el fracaso de la no gestión de los espacios naturales protegidos, que no hay instrumentos aprobados, como ya sabemos, y que no hay recursos materiales, que no hay recursos financieros y que no hay recursos humanos para gestionar el 42% de la superficie de la isla que tiene alguna figura de protección. Esa es la clave. Lo que sí está claro que el único animal que está demostrado que come de todo es el ser humano. Y es verdad que se mata entre sí, pero no se busca como alternativa el exterminio, sino ajustar sus necesidades a las posibilidades del propio territorio. Y creo que en ese análisis caben también las cabras. Con un estudio concienzudo y también dándole la oportunidad. Vamos a ver, el sistema GIN, o sea, no pueden tener más cabritos. La esterilizan, pero lo que no se puede es sacrificar al chino porque es que llevan 2.500 años aquí, al mismo tiempo que llevan los humanos. Pues ¿no? Entonces sí que creo yo que ya... Don Pedro, vamos a cambiar un poco de tema, porque este tema surge, para que todo el mundo lo sepa, porque el Cabildo de Lanzarote creo que sacó una cabra con un helicóptero, creo que fue con un helicóptero. Sí, no sé con qué fue, pero sí que se vieron yo vi unas imágenes donde había una cabra que se había ido a un lugar donde no podía salir. Hombre, imagino que será por todo el tema de las limpiezas que hicieron del risco, que sacaron los coches. Sí, no, y había una cabra que estaba y la sacaron, pero la volvieron a meter otra vez en el mismo... No, hay un debate viejo sobre que hay un sector, digamos, de los conservacionistas que plantean que hay que exterminar a los animales
que están en algunas zonas donde dice que están en peligro. Pero que eso era un planteamiento de la propia administración, del propio gobierno de Canarias, que estudiaba el Cabildo de Gran Canaria, sobre todo. El Cabildo de Gran Canaria. Yo te estoy hablando de Lanzarote. O sea, ya se publicó hace 2 o 3 meses un estudio en el que se hablaba del problema que estaban causando las cabras en el risco de Famara y que había que exterminarlas, era una de las alternativas. Sí, y se generó una polémica importante. Exacto. Bueno, había gente allí que compartían lo de Pedro, pero otros todo lo contrario. Bueno, don Pedro, vamos a ver también hablar, porque yo recuerdo que usted, de las muchas veces que le hemos entrevistado, pocas veces que le hemos entrevistado, pero yo estoy hablando hasta cuando llevaba una tertulia en la radio, usted era de los pocos en aquel entonces, estoy hablando de los años 90, que decía que el principal problema que tenía Lanzarote no solo era el tema turístico, que bueno, que después hablaremos, sino también el de los recursos, el tratamiento de los recursos, no me sale la palabra, del tema de los residuos sólidos, que no me salía la palabra, ¿no? Esto se ha mejorado bastante, ¿no? Lanzarote. Vamos a ver, llevamos 30 años... Me refiero, Sonsama ha mejorado mucho, ha dado un salto cuantitativo y cualitativo. No, pero ubiquemos bien, estamos en una sociedad hiperturisticada, ya incluso la presidenta del Cabildo está hablando de que esto no puede seguir así, ya por fin se reconoce, se verbaliza, algo que llevamos 30 años verbalizando, bla, 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 reserva la biosfera, plan insular, desarrollo sostenible y Manrique, ¿no? Siempre se tenía... Ese mantra se lleva 30 años de la Conferencia de Río. Y no sirvió para mucho, ¿eh? La Conferencia de Río puso sobre la mesa 3 cosas importantes. La crisis climática, la necesidad de andar a otro modelo de desarrollo que se le llamó Agenda Local 21, Desarrollo Sostenible, y la necesidad de atender la pérdida de biodiversidad. Eso fue en el año 92. Lanzarote, copiando eso, aceleró la verbalización y lo que hemos hecho es crecer y crecer. Pero el turismo es fundamentalmente el metabolismo de muchas cosas. El metabolismo del agua, el ciclo integral del agua. Estamos tirando el agua en el borde costero donde se utiliza turísticamente. Esto es un escándalo. Pero el agua residual, ¿te refieres? Claro, se está tirando ahí, se está tirando al igual que en todas las zonas turísticas en Fuerteventura o en Gran Canaria o en Tenerife, que hay gravísimos problemas dependiendo de la dinámica de las corrientes marinas. Tenemos un problema de movilidad. Pero ese agua se podía reutilizar si tuviéramos buenas depuradoras. Sí, pero eso es lo que él quiere decir, que no se completa el ciclo. Tenemos el problema del metabolismo del agua, la movilidad, una sociedad hipermovilizada como la sociedad turística, porque ¿qué es un turista o qué es una turista? Un ciudadano en movimiento por el territorio, desde que viene hasta que llega aquí y aquí está moviéndose. Una movilidad que es absolutamente privatizada en manos de las compañías de coches de alquiler, en espacios insulares, reducidos, frágiles. Esto no puede ser. Tenemos un problema con los residuos. Un turista es también un ciudadano o una ciudadana consumidora, hiperconsumidora, genera muchos kilos de basura diaria, y luego el sistema de embalaje y envase que tenemos. Y tenemos un gravísimo problema con la energía. Si la energía que aquí consumimos, con los recursos que tenemos fluyendo encima de nosotros, con tecnología para recuperarla, tenemos recursos que no son fósiles ni agotables ni contaminantes, y le sumamos lo que cuesta un turista. ¿Usted sabe cuánto cuesta un turista venir a Canarias? ¿Cuántos litros de queroseno ir y venir? ¿Más o menos? No sé, yo sé que un avión de aquí a Barcelona gasta... 1.200, los estudios que ha publicado la Universidad de La Laguna, 1.200 litros cada una persona. Bueno, me parece un poquito exagerado. No, no es exagerado. Venir de Madrid aquí son 360 litros por persona. Cada persona. 4.000 litros me dijeron que gasta un avión. Sí, súmele eso. Pero hombre, un avión viene... Pero eso precisamente es lo que no podemos evitar. Entonces, eso es lo que no podemos evitar. Nosotros, quiero decir, como isla. Sí, todo lo demás que usted ha dicho lo podríamos trabajar sobre. Pero sí se puede evitar. Por ejemplo, en la transición energética, ustedes estaban hablando antes, ¿por qué no se trabaja en transición? Una cosa son los recursos, que pueden ser eólicos, que pueden ser solares, que puede ser mareomotriz, puede ser geotermia. Una cosa son los recursos y otra cosa es la transición energética. ¿Por qué no se trabaja en lo que plantea el paquete verde de la Unión Europea desde hace ya muchos años? Y que académicos reputados de Canarias lo están planteando, gente como Roque Calero o como Ricardo Guerrero, el cátedro. Pero ahora usted también está en contra de los molinos de viento. No, 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 yo lo que estoy a favor es de un modelo de transición no centralizado, descentralizado. Un modelo de transición que primero lo primero que hay que poner sobre la mesa es el ahorro, la eficiencia y el decrecimiento. ¿Usted sabe el despilfarro energético que tenemos en Canarias y que tienen las administraciones públicas? En segundo lugar, ¿por qué las administraciones públicas no son ejemplarizantes en la transición energética? ¿Qué es lo que impide que todos los techos institucionales, que todos los techos sanitarios, educativos, deportivos y culturales no estén cubiertos de placas solares fotovoltaicas? ¿Y usted sabe la cantidad de dinero que ahorraríamos y la cantidad de gases de efecto invernadero que ahorraríamos? ¿Por qué no se pone en marcha que todas las zonas
periféricas de las áreas periurbanas estén cubiertas de placas solares fotovoltaicas? ¿Por qué eso no se hace? Pues, ¿por qué no se hace? No se ayuda? Pero usted dice por qué, pero no me dice por qué. ¿Por qué? Yo lo sé por qué. Porque están en manos de las multinacionales de la energía. Ahora me va a echar la culpa a las multinacionales. No, de las multinacionales. multinacionales de la energía que no quieren reducir la factura. En Canarias hay un duopolio. Eso está claro que ellos no quieren. Pero lo que no está tan claro es por qué nosotros le hacemos el juego a las multinacionales en cosas que podemos controlar a nivel insular. Porque la decisión política, porque se están entregando en Gran Canaria, en Fuerteventura. Por ejemplo, Fuerteventura es un escándalo. Fuerteventura, la demanda que tiene en periodo de máxima llegada de turistas con 2.600.000 turistas son 100 megavatios de potencia máxima. ¿Y usted sabe cuánto han entregado en Fuerteventura? 1.000 megavatios. 1.000 megavatios para destrozar la isla de Fuerteventura de norte a sur en todas esas zonas intermedias. No hay derecho a eso. Porque a lo que sí que hay derecho es a proteger. ¿Pero usted está a favor de los molinos eólicos? Los molinos eólicos tienen que estar allí donde está el consumo, no pueden estar extendidos por todo el territorio. No, claro, pero hay que hacer un plan, ¿no? Marcar un mapa. Un ejemplo como los molinos que se pusieron en la zona industrial de La Escaleta. Un ejemplo, en la zona ahí. Por eso. Incluso porque eso lo que hace es que mejora los paisajes urbanos. Prohibieron el otro día 4 molinos que iban a poner. ¿Pero qué sentido tiene de seguir conquistando territorio? Claro que no, pero ¿por qué no se hacen los deberes? ¿Por qué no se hace un plan y un mapa donde puede estar? Pero es que no se atiende ninguna de las cosas que usted dice que son elementales, porque esos son de manual. Lo del crecimiento del consumo, lo de diversificar el ahorro, la eficiencia, la oferta en el transporte colectivo, todo ese tipo de cosas. Pero es que aquí no atendemos ninguna y usted vaya a cualquier político y no tarda 10 segundos de hablar de desarrollo sostenible, que yo no sé lo que... No, porque tienen un mantra en la cabeza, creen que es una palabra exotérica, exacto, creen que eso es una brujería que nadie entiende y lo siguen repitiendo. Ellos tampoco lo entienden. De todas maneras, Pedro, quiero decir, cambiar la actividad en Lanzarote al nivel que lo plantea es muy complicado, quiero decir. Es decir, somos una isla, entonces hay que ir a hacer cosas concretas, ¿no? Es decir, hay que poner granitos de arena para intentar, pues eso, es decir, claro, que el transporte sea más por ejemplo, yo lo decía porque lo de los residuos sólidos, hombre, Sonsama yo creo que ahora funciona 25.000 veces mejor que hace 8 o 10 años. Hay que ir haciendo cosas. Por ejemplo, tenemos el problema de no tenemos puntos de recarga eléctrica. El hecho de que no haya puntos de recarga eléctrica hace que los rentacar no compren coches eléctricos, que las guaguas no sean eléctricas, que no, o sea, entonces... incluso, Valentín, perdona, porque esto lo he hablado con técnicos, que por muchos coches eléctricos, si tú después, donde vas a utilizar la energía, se está produciendo con fósiles, que es lo que ocurre en Lanzarote, el 92% al final ese mismo consumo... ahí es donde está la transición energética de la que habla también Pedro, pero tenemos lo que tenemos, entonces con lo que tenemos que ir reduciendo digamos la huella de carbono y la contaminación, etcétera, con lo que tenemos. Lo que no vamos a hacer es quitar la central de Punta Grande, eso no se hace, y menos conociendo a la clase política que tenemos. No estoy hablando de quitar la central de Punta Grande, yo lo que estoy diciendo es que esos molinos allí donde está el consumo para la producción de agua, allí en una zona industrial lo que hace incluso es que mejora ese paisaje urbano, industrial, fuerte, ¿me entiende? Agresivo. Claro. Esos molinos le dan un aire de modernidad ahí en esa zona. ¿Por qué queremos meter molinos en el interior de la isla donde no se ha transformado nada? Eso hay que protegerlo por biodiversidad y hay que protegerlo porque el paisaje también es un recurso humano para la salud de las personas. Bueno. O sea, lo que ha pasado en Fuerteventura no tiene nombre. Lo que ha pasado en el sureste de Gran Canaria no tiene nombre. Es verdad que eso es un área que ya está hipertransformada, pero hagamos las cosas bien. ¿Y usted por qué están en contra de Chira Soria, que era, hombre, usted sabe, y ahora hablando en serio, que Antonio Morales era un hombre que siempre apostó y fue de los primeros políticos que hablaba aquí de energía alternativa en aquella época? ¿Por qué usted ha cambiado tanto de opinión sobre Antonio Morales? Vamos a ver, Chira Soria es la destrucción del mejor barranco de Canarias, es en el curso medio alto de la zona interior de Gran Canaria, lo que nunca nadie se había pensado que iban a entrar para destruirla. Es la mejor cuenca hidrográfica porque tiene las 3 grandes presas, la de Chira, la de Soria y la presa de las Niñas. Es un paisaje excepcional, de esos paisajes absolutamente desmantelado por la acción erosiva de los últimos 14 millones de años, tiene 14 y 7 millones de años, y Chira Soria es la piedra de bóveda de un modelo centralizado donde las grandes multinacionales de las energías se les ha ido entregando grandes parques eólicos y fotovoltaicos para almacenar esa energía allí. Esa no es la solución. Que escuchen a Roque Calero y que escuchen a Ricardo Guerrero, el cátedro de energías renovables, y son gente nada sospechosa, porque Ricardo Guerrero, por ejemplo,
fue consejero durante 8 años en el Cabildo de Tenerife. Es un señor vinculado al Partido Socialista. Entonces, Antonio Morales, ¿qué pasa? Que ahora se ha vendido a las grandes multinacionales. Antonio Morales está... ¿Usted no cree que es porque él cree que es bueno para Gran Canaria? No, está detrás de un modelo centralizado que nada tiene que ver con el modelo de transición. Está confundiendo el origen de la energía con el modelo de transición. Y el problema gravísimo es que en Canarias no hay un marco jurídico político ni hay un marco jurídico técnico. No hay plan de transición a las renovables en Canarias, no se ha aprobado. Y se acaba de aprobar la ley de cambio climático. Eso fue una ocurrencia de Unel de Endesa, y luego fue otra ocurrencia de José Manuel Soria cuando en el año 2013 le entregó a Red Eléctrica, pensando que él iba a utilizar la puerta trasera para entrar en Red Eléctrica por un jugoso salario de 600.000 euros al año, que es lo que tiene ahora mismo la bien pagada de Beatriz Corredor, la antigua ministra de Zapatero. Y eso está así, y por eso en estos momentos Chira Soria está ralentizado, porque no tiene la autorización de Bruselas. Es una actividad en estos momentos ilegal, porque Bruselas impide que el operador del sistema, que es Red Eléctrica, esté en régimen de monopolio. Pedro, esa es la realidad. Me están echando, y no porque usted esté metiéndose con todo el mundo, sino porque se nos acaba el tiempo. Pero Pedro, yo simplemente ya para terminar, ¿usted cree que el modelo turístico de Lanzarote, yo creo que todo el mundo está de acuerdo, que hay que ya meterle mano en el sentido de que esto no puede seguir creciendo a los niveles y a los ritmos que está creciendo? Pero eso es una cosa que todo el mundo estamos de acuerdo. Es decir, el problema es cómo se hace. ¿Cómo se hace cuando ya hay unos derechos que tienen los propietarios de terreno para construir todavía más camas y más hoteles? Por ejemplo, ahora mismo se está construyendo uno en Playa Blanca, que es muy importante. El mayor hotel de toda Canarias, 1.500 camas. Sí, y se hace cuando se estaba apostando por una reducción de la oferta alejativa y demás. O sea que algún secreto debe haber. De todas maneras... Sí, yo conozco eso. Yo estaba de consejero en el Cabildo cuando se quitó ese pleito que había sobre esa parcela, a cambio de darle la posibilidad de que construyera después, ¿no? De todas maneras, hay otro debate. Eso es un escándalo, ¿eh? Hay otro debate que también es verdad. Nos fijamos solo en los hoteles, pero hay 5.000 viviendas vacacionales ahora mismo, según datos de Asolán, en Lanzarote. Lo que estamos hablando de 20.000 plazas turísticas. Sí, sí. ¿Y eso qué significa? Pues también turistas que consumen, que caminan, y significa que hay gente que no puede tener viviendas de alquiler aquí, los que trabajan, los que son de aquí, que hay un problema gravísimo con el tema del alquiler. Y eso no se habla solo de, no, van a construir un nuevo hotel 1.500 plazas. Oye, pero si tenemos 25.000, y además en un mercado que no está perfectamente regulado, que no sabe si tiene la calidad suficiente para ponerlo. Oye, mucho o poco, Lanzarote ha conseguido... Calidad sí suele tener, porque por eso cada vez hay más. No, pero son más baratas, Jorge. Normalmente suelen ser más baratas porque no tienen los gastos que puede tener. Pero me refiero que ahí hay un viejo debate que, en fin, que yo creo que ese debate hay que abordarlo con urgencia, ¿eh? Porque se ha metido en el mercado inmobiliario más de 50.000, el mercado inmobiliario turístico, más de 150.000 camas turísticas. Si eso se hubiera hecho en forma de oferta hotelera, habría un escándalo social. Eso es así. Otra cosa es el efecto que tiene eso, que ha redistribuido frente a las grandes cadenas, que tiene un efecto, digamos, de redistribución. Pero también es verdad que ahora mismo toda la isla está turistizada, los espacios urbanos están turistizados, y luego tiene un efecto colateral que no tiene nada que ver, porque la iniciativa privada puede hacer lo que quiera con su propiedad, pero sí que es verdad que ha encarecido un problema que tendría que ser iniciativa pública, que es la oferta de vivienda, que hace más de 20 años que en Lanzarote... Hoy salió la noticia, Pedro, de que los juzgados han castigado al gobierno canario con, creo que 400 millones de euros, una cantidad increíble, por el tema de la famosa moratoria aquella que hizo la época de Román en toda Canarias, pues por derecho indemnizatorio que han solicitado pues muchas de las personas que se sintieron perjudicados en aquel momento. Pedro... No, pero me preguntaste por el modelo turístico, si quieres otro día hablamos. Yo creo que hay que hablar, yo creo que hay que verbalizar, tenemos que poner sobre la mesa que el turismo no solamente es empleo y riqueza, como se decía, y hay que desmontar ese mantra, porque el turismo es una actividad que metaboliza todo y que ha generado mucho desarraigo, mucho empobrecimiento y mucha esclavitud laboral. Usted llega así que lo van a quitar de profesor de la Universidad de Turismo. No, es que hay que hablar en todos los términos del mundo del turismo, y hay que hablar de los pasivos y de los activos. Pero esos miedos ya los teníamos en los años 60. Yo he leído libros, entre ellos de
un geógrafo que se llamaba Acosta, que era de Puerto el Carmen precisamente, que lo hacía de Ezequiel Acosta explica muy bien exacto, los y lo peajes explica. que Para estamos mí es la persona, ese libro Sí, que él muy hizo bien. de tía, que era su que era su tía tesis. entre la agricultura y el turismo. Exacto. Ese libro debería, en lugar de estar publicando libracos aquí que sirve para entretenimiento, el que los hace y poco más, ese libro deberían hacer unas cuantas tiradas porque te explica muy Está bien agotado, cómo era claro. Lanzarote. Creo que está agotado Sí, ese sí, libro. está agotado él y yo de decirlo. No, pero eso está en internet, ese libro se puede consultar y se puede consultar el capítulo 10 de su tesis, desde la página 471 a la 587, donde él explica para toda la isla cómo fue el proceso. Estamos pagando el peaje del franquismo cuando los ayuntamientos y las comisiones provinciales de urbanismo clasificaron y metieron en el mercado inmobiliario la imposibilidad de construir porque lo que había era una especulación inmobiliaria lo que pura pasa y es que dura. esto se basó en la ley del suelo que permitía construir La ley del suelo del 56. en cualquier sitio donde usted tuviera Y 500.000 metros. por los incentivos alemanes a la compra Claro. de Claro, las en aquella inversiones en el época España exterior. era muy pobre. La ley de Strauss del 68. Era muy pobre, necesitaba, en fin, pues lo de siempre. El turismo fue una salvación, entre comillas, para muchas zonas. No, eso no fue ninguna solución. Lo que pasa es que se porque hicieron mal las cosas. era el capital internacional el que compró todo Don ese Pedro, suelo. usted me quiere meter en el comunismo y eso yo no lo... No. Pedro Hernández dice sus cosas, por lo menos dice lo que piensa, y eso es importante. Otra cosa es que ustedes piensen lo mismo que él, que va a ser más difícil. Don Valentín, muchas gracias. Gracias. Hasta el También próximo don lunes. Manuel. Nosotros volvemos mañana a la misma hora. Buenas tardes.